Hola a todos, mi nombre es Berenice Vidal Castelán, estoy a cargo de la dirección del Complejo Museístico La Constancia Mexicana, del cual el Museo de la Música Mexicana Rafael Tovar y de Teresa forma parte. En el marco de este día y en relación a la exposición temporal Resonancias Femeninas, hemos preparado un conversatorio denominado La creación femenina y su alcance multidisciplinario en el ámbito de la música contemporánea, para lo cual tenemos tres maravillosos invitados que nos acompañan en este conversatorio. Tengo el agrado de presentar a cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Elena Castillo Merino. Ella es compositora, diseñadora y artista sonora. Desde sus inicios trabaja tanto con plataformas digitales como con artilugios sonoros. Es fundadora e intérprete de Bluetron Electrónica Musical, empresa dedicada a la construcción de theremin y circuit bending. En Resonancias Femeninas expone su proyecto denominado Para escucharte mejor, paisaje sonoro y ecología acústica de Puebla. También contamos con la presencia de Aquetzali Rueda. Ella es licenciada en biología y técnico en música. Aquetzali fusiona ciencia y arte. Ha generado melodías a través de la bioquímica de las plantas con el fin de percibir la esencia de la vida, precisamente de las flores. En Resonancias Femeninas presentamos una de sus instalaciones sonoras denominada El sonido de la vida vegetal. Y también está con nosotros Alejandro Reyes. Él es compositor, guitarrista y artista multimedia. Es egresado de la Facultad de Música de la UAP, colaborador del Festival Expresiones Contemporáneas y es parte del equipo curatorial de la exposición temporal Resonancias Femeninas, Sonoridad Contemporánea. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti también. Sí, gracias por invitarnos a participar. Bueno, pues para empezar a celebrar, vamos a hacer una ronda de preguntas y después vamos a conocer un poquito de la creación y de la producción de estos tres artistas y compositores que nos acompañan el día de hoy y que hacen parte de la exposición Resonancias Femeninas. Entonces, antes que nada, vamos a empezar contigo, Alejandro, para que nos cuentes un poquito y nos des un marco, una introducción sobre tu experiencia en formar parte del proyecto curatorial Resonancias Femeninas y tu opinión o tu perspectiva sobre la creación artística de las mujeres en el ámbito de la música a través de la historia. Claro, con todo gusto. Y bueno, pues después de saludar al panel, saludar al público que nos pueda estar viendo y felicitar a los museos, bueno, a las personas que trabajan, que están en relación con los museos por la importante labor que hacen por aportar a la cultura. Y bueno, en este caso me tocó colaborar como equipo curatorial de la exposición Resonancias Femeninas y fue para mí una experiencia muy estimulante, pues toda esta investigación musical y colaborar en la creación del guión museístico con todo el equipo de trabajo, pues fue todo un reto. Y yo se los voy a describir como que fue la búsqueda de un tesoro. Encontrar y generar los contenidos para que estén dentro de esta exposición, pues comenzó desde enumerar toda la mayor cantidad de compositoras posibles, desde los años, se abarcó como desde el siglo XX hasta la actualidad. Entonces, pues para delimitar el tema, pues es muy amplio. Y bueno, y sí se centró en 9 compositoras de trayectoria, pues su trabajo es muy importante. Sin embargo, pues también era lo importante mostrar el trabajo de las compositoras locales, que aquí presentes, Aquetzali y Elena, puesto que, pues, no sé si mucha gente en Puebla sepa que se está haciendo creación musical, pues de hecho sí. Y bueno, y como les decía, pues en esta investigación fue muy interesante, pues porque hubo muchos callejones sin salida en la búsqueda de las partituras, los bocetos, los instrumentos,
Y esto a veces era debido yo digo que había una cosa de que las primeras compositoras les tocó la era no digital. Entonces, la información está allí, pero había que ir a escarbar a bibliotecas y fonotecas. Y bueno, y otras compositoras ya están en la era digital y pues nos comparten todo su trabajo en blogs, páginas web, canales de YouTube y de SoundCloud. Por lo tanto, más bien allí era de todo el material seleccionar lo más importante. Y bueno, puedo compartir varias cosas. Por ejemplo, les puedo platicar que los catálogos de la música mexicana ya en las tiendas de música se están agotando y probablemente ya no se estén vendiendo, por lo cual las editoriales ya no las están volviendo a imprimir, pero bueno, todavía existen y bueno, para los músicos interesados en ejecutar esta música es importantísimo que estos materiales estén disponibles. Y bueno, lo que puedo comentar también es que para mí fue súper padre porque yo cuando estaba estudiando música en la clase de Historia de la Música en México, yo leí acerca de unos textos, leí acerca de compositores y compositoras, pero varias de ellas, de las compositoras que me tocó ahora investigar, pues están inscritas en la historia de la música. Fue muy emocionante entrevistarlas y pues conocer más de su trabajo, pero ya de su propia voz. Y bueno, con respecto a la otra pregunta acerca de mi perspectiva de la creación artística de las mujeres a través de la historia, bueno, yo me centraría en la música, por supuesto. Me remite, por supuesto, a Hildebranda de Bingen, a Santa Hildebranda, una de las primeras compositoras registradas de la Baja Edad Media. Y pues es muy importante saber que hubo creación musical seguramente desde antes, ¿no? Y nada, pues recordar un poco la historia de Amadeus Mozart, la hermana de Wolfgang, Amadeus, que fue también una niña prodigio, violinista y compositora, que también fue educada por Leopold, su padre, pero que al llegar a determinada edad se le prohibió continuar con su trabajo, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Y bueno, ya nada más platicando un poco más, ya en la situación actual en México me parece que es más saludable. Existen directoras, compositoras, intérpretes, bueno, no importa el género, de altísima calidad y que han desarrollado su trabajo en México y en el extranjero, ¿no? Replico una respuesta de las compositoras. Ella comentaba que si tú deseas que toque en tu obra sinfónica una filarmónica, pues ella hace fila como cualquier otro, ¿no? Compositor o compositora. Y ella no sentía que hubiera discriminación, pero tampoco favoritismo, ¿no? O sea, es la calidad de su trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos con Elena. Elena, si gustas platicarnos sobre tu trayectoria como artista independiente y precisamente en la producción de paisajes sonoros, como es la pieza con la que contamos en Resonancias Femeninas. Sí, claro. Bueno, el camino sonoro, en el cual ya llevo muchos años en esto, comenzó justo cuando terminé la licenciatura en música. Me especialicé en el diseño sonoro para obras escénicas y ahí me interesó el sonido por el sonido mismo, como buscando esta cosa de los efectos y lo que podía expresar el sonido por sí mismo. Empecé a irme hacia la búsqueda de los sonidos de la urbe, naturales, los que tenemos a la mano. Y entonces, a partir de ahí, empecé a investigar, tomé algunos cursos y talleres sobre microfoneo, porque dije, bueno, esto, si de alguna manera lo tengo que investigar, lo tengo que ver, es necesario grabarlo. Entonces, bueno, empecé como a incursionar en este mundo del audio, porque el sonido ya una vez que entra en un software, en una computadora, ya lo tratamos como audio, ¿no? Entonces, bueno,
empecé a grabar paisajes sonoros, primero con la exploración de la sonoridad en un sitio específico y también de alguna manera empecé a interesarme por la ciudad como fenómeno acústico. Es decir, cómo nosotros nos involucramos con ella a partir de lo que escuchamos. Y empecé a hacer ciertos trabajos artísticos. Uno de ellos es Para escucharte mejor, en donde, bueno, ahí ya fue un trabajo mucho más formal, donde hice toda una investigación acerca del paisaje sonoro y la ecología acústica y delimité en ciertos puntos de la ciudad como contaminantes para de alguna manera apreciarlos desde otro oído, desde un oído más estético también, pero también un oído mucho más natural. Y después jugué con ellos en el diseño sonoro, pero la base principal es el paisaje sonoro, o sea, el sonido por el sonido mismo. Y bueno, me he encontrado unas cosas maravillosas con respecto a este tema. Inclusive ahora mismo estoy cursando una maestría y bueno, el tema de tesis va de esto, ¿no? Del paisaje sonoro, lo cual me tiene fascinada. Me gusta mucho la apreciación de la ciudad desde diferentes posturas y cómo nosotros podemos abordarla a partir desde diferentes percepciones. Porque nosotros generalmente tendemos a reconocer ciertos sonidos por nuestra experiencia previa o nuestro bagaje, que conforme las experiencias vamos formando a través de la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor un sonido para mí no significa lo mismo que para ustedes tres, ¿no? Y este evento específico en particular me gusta mucho, cómo una atmósfera, una acústica, un sonido puede tener muchos niveles y muchas dimensiones. Entonces, bueno, ese es el camino que he llevado desde lo musical, porque también eso está muy, muy bonito para mí. Haber partido desde un camino musical también me lleva como por otro camino. Muy bien, Elena. Muchas gracias. A Quetzali. En tu experiencia, bueno, porque el trabajo tanto de Elena como a Quetzali bueno, y Alejandro es muy, muy particular, pero a Quetzali explora o crea una sinergia entre la biología y la música. Entonces, ¿cómo has logrado traducir pues esta información genética con la que trabajas en el mundo de la biología a la información musical? Bueno, esta pregunta siempre es así como la principal que me hacen cuando conocen mi trabajo. ¿Cómo es que yo paso la información genética a la información musical o a la información sonora? Y es que si nosotros nos ponemos a pensar en la naturaleza como lenguaje, como un lenguaje, el ADN como un lenguaje, entonces también lo podemos relacionar a la música y al sistema sonoro porque finalmente también son lenguajes y están compuestos por diferentes elementos, una multitud de elementos que interaccionan entre sí y en su interacción proporcionan un mensaje. Entonces, esta codificación de mensajes, tanto musicales como sonoros, funcionan de la misma manera exactamente en la vida. El ADN, a partir de las interacciones de los elementos que conforman sus cromosomas, entonces genera mensajes que dice a los organismos, por ejemplo, yo trabajo con plantas y dicen, es el momento de florecer, es el momento de fructificar, es el momento de desarrollar los órganos laterales como las hojas o tal vez las raíces. Entonces estos mensajes nosotros los interpretamos desde una nomenclatura genética que va de 4 letras, que es A, G, T y C, que son las 4 unidades básicas del ADN. Todo el ADN funciona de la misma manera. Y entonces esas combinatorias van a proporcionar este mensaje que en lugar de traducirlo a organismos vivos o a órganos de las plantas, se van a traducir a música. Entonces, por ejemplo, yo tengo ya mis elementos genéticos, que en este caso biológicamente se agrupan de 3 en 3 en un compuesto que se llama triplete. Entonces, estos tripletes tienen características biológicas y bioquímicas muy específicas. Tienen un peso molecular específico,
tienen uniones de enlace muy específicas y esta información nosotros la vamos a traducir al sonido. Por ejemplo, en el primer trabajo que se llamó Te escucho floración, que fue traducir esta información bioquímica a la información musical, pues nada más ocupamos el peso molecular de estos elementos que conforman el ADN y nada más nos basamos en una vía de bioquímica que es la vía de floración. Entonces nada más vamos a escuchar este evento o la interpretación musical de este evento que es la floración a partir de una vía biomolecular que es la de fotoperiodo. Pero yo también pensé y dije, ay, es que comparar la complejidad de la vida y del lenguaje biológico a un sistema musical que simplemente se delimita a 12 notas en diferentes octavas, dije, no, es que tiene que haber algo más, es tan complejo el sistema que lo tengo que comparar con otro sistema que sea igual de complejo. Y de hecho aquí Ale fue el que me empezó a guiar porque él me habló un poquito de un centro en Morelia, que es el CEMAS, y ahí fue donde yo descubrí todo este universo sonoro, el sistema sonoro, ya no sistema musical, sino sistema sonoro, y con todos estos parámetros que incluye ya el sistema de modulación de frecuencia, modulación de amplitud, modulación de los batimentos, modulación de la aspereza del sonido, cuántas ondas podemos modular, cuántas se pueden sumar o cuántas se pueden restar en un ruido. Entonces, toda esta información dije, wow, es genial porque es infinita y las combinatorias son infinitas tanto como las combinatorias en la vida, que con el mismo sistema y el mismo lenguaje se pueden expresar formas orgánicas como nosotros, como seres humanos, así como bacterias o como plantas, desde un mismo lenguaje. Y el sonido es exactamente lo mismo, es como decía Elena, el sonido se puede expresar muchísimas cosas, infinidad de cosas, pero ya también va a depender de cómo está siendo diseñado. Y lo bonito de este proyecto es que está diseñado en base a la información que nos está dando pues la vida orgánica o la vida de las plantas. Entonces, más adelante va a haber una muestra de lo que es el proyecto también para que más o menos se den una idea de lo que son. Perfecto, muchas gracias a Quetzali. Dan ganas de regresar a la exposición, pero ahorita vamos a viajar un poquito porque a Quetzali nos va a compartir parte de su material, Elena también. Ale, ¿empezamos contigo? Sí, bueno, esa fue una de mis primeras composiciones. Como es una miniatura, queda perfecto para el evento. Y bueno, en general yo ya hago, esta pieza todavía es bastante sencilla, pero fue de mis primeros trabajos. De hecho, fue una tarea. Bueno, pero forma parte de una suite para guitarra sola y es el tercer movimiento y se llama Traviesa. Perfecto, pues vamos a escuchar Traviesa. ¡Bravo! Felicidades, Ale. Y además, Gracias. Muy en la amable. constancia con el Festival de Expresión Contemporánea, nos ha deleitado ahí también. Muy, muy bello espacio. Que nos conocemos desde Discantus, ¿no? Sí, claro. Discantus. Y pues bueno, Elena, si quieres, bueno, de Elena hay, también podemos mostrar, también me gustaría compartir, voy a compartir primero, Elena, tu sitio web para todos aquellos que quieran visitar. Elena, tú si nos quieres platicar un poquito y ahorita pasamos también a...
Ok. El sitio web para escuchartemejor.com es la página virtual donde se condensa este proyecto del que hablaba hace un rato. En la parte de arriba, como vimos, hay un mapa en el que se localizan los lugares que se capturaron auditivamente. Y bueno, si vamos bajando en la página, vamos a ir encontrando información acerca del proyecto, cómo surgió y los diseños y paisajes de cada lugar. Tenemos dos opciones para escuchar el paisaje sonoro, tal cual como se grabó, y abajo ya el diseño experimental que hice para cada uno de los diseños, para cada uno de los paisajes y de los sitios. Y bueno, también contiene información del lugar. Me puse a investigar, ¿no? Y encontré cosas como muy, muy interesantes también. Y bueno, en la parte de abajo vamos a tener una galería. Las infografías. Esta es la información que se condensó en estas infografías acerca de qué es el paisaje, qué es ruido, qué es la ecología, algunos planes de acción contra la contaminación sonora. Están muy interesantes. Y tenemos una nota de Sol Reza, que es una artista sonora argentina, la cual puedo decir que ha sido como mi maestra en este campo de lo sonoro. Yo he tomado con ella talleres, cursos y ya tiene como 10 años, ¿no? Que tenemos este vínculo de trabajo. Y la galería, bueno, son momentos de cómo se fue capturando en la ciudad este sonido. Afortunadamente, Saúl Benítez, que es un súper fotógrafo, me estuvo acompañando durante los recorridos, que también fue una experiencia muy, muy padre, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ir encontrando las fotografías, un poco de mi expertise en este sentido, y el disco, porque también tenemos un disco que si alguna persona lo quisiera, nada más tiene que ponerse en contacto conmigo y yo se lo hago llegar. Entonces, bueno, estoy encantada, ¿no? Con este proyecto, porque también el disco ha sido como un producto artístico muy, muy bonito y que también me ha abierto las puertas. Recientemente Ana Lara me invitó a su programa en Radio UNAM y bueno, se transmitió el disco y pues estuvo muy padre. Me encanta, la verdad es que me encanta hablar del sonido en referencia a la ciudad. Lo encuentro fascinante. Elena, les voy a compartir pantalla de la improvisación que nos preparaste. ¿Vale? Sí, claro. Esa, tengo la misma ropa. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Esta improvisación, bueno, al inicio del video también digo un poco sobre eso, pero lo que no menciono es que este cuenco, junto con otros, los utilicé para hacer los diseños sonoros sobre los paisajes, y el sonido que grabé lo fui transformando con cierto software para que pudiera de alguna manera entrar en armonía con el paisaje sonoro que se estuvo trabajando. Es decir, si estaba escuchando un claxon, el sonido del cuenco fue modificado y el del claxon también, para que de alguna manera los dos empataran y formaran una armonía, y entonces el sonido se volviera un poco más amable, ¿no? Dejara de ser contaminación acústica para volverse un código musical. Entonces, bueno, hice una pequeña improvisación sobre el cuento, muy, muy chiquita, muy sencilla, y pues bueno, espero que les guste. Y un gran regalo que nos haces, Elena. Le voy a dar play. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y esta es una pequeña improvisación sobre un cuenco tibetano. Este cuenco lo utilicé para el proyecto de Para Escucharte Mejor y de hacer los diseños sonoros.
Muchas gracias, Elena. Ahora vamos a mostrar, Gracias, gracias. Conciertos muy exclusivos estos. Sí, sí, están padrísimos además. Vamos a compartir parte del trabajo de Aketzali. A ver, ¿dónde lo dije? Aketzali. Si nos quieres ir platicando, voy a pasar aquí. Sí, bueno, este pedacito, fragmento que se llama Viaje por el Floema, es una de las piezas que se obtuvo de la tesis que estuve trabajando en biología sobre hacer música a partir de las secuencias genéticas y las vías y la vía por fotoperiodo para floración. Entonces es un fragmento muy chiquito porque la manera en que hice el proceso fue muy artesanal, entonces me quedaron unas piezas enormes de 15 minutos, entonces nada más es un pedacito. A ver si les gusta, es un ensamble de instrumentos de cuerda, pero el ensamble hace alusión al ensamble proteico con los genes Diana para que se expresen los diferentes momentos y las diferentes señales bioquímicas para el desarrollo de las flores. Vamos a escuchar. Gracias, Aketzali. Felicidades a Quetzali. Es que en Resonancias Femeninas tenemos un interactivo donde podemos ir sumando los efectos que vas generando. Entonces, la verdad, está muy bello. Esperemos que cuando todo esto pase nos visiten en el Museo de la Música Mexicana, en el complejo museístico La Constancia. Nos quedan 3 minutos. Muchísimas gracias a los 3 por participar en este día. Les cedo la palabra y les doy mi agradecimiento a nombre de la Secretaría de Cultura y de Museos Puebla. Muchas gracias, Berenice, por esta invitación. Felicidades también por pertenecer como a este sistema institucional que en este caso en el Museo de la Constancia, Museo de la Música Mexicana, agradezco mucho el trabajo que están haciendo con esta exposición de resonancias femeninas. Nunca había habido una exposición de tal pensamiento, de tal propuesta, y me parece que es es un paso enorme, ¿no? En este recorrido de las mujeres en la música en general y en la música contemporánea. Bueno, todavía hay que remar todavía más. Como hablaba Alejandro al inicio de la charla, el camino de la mujer en la música tiene sus pesares, ¿no? Bueno, entonces agradezco mucho el espacio virtual y el espacio físico en el museo. Y sí, cuando termine todo esto hay que ir todos. Gracias, Elena. Sí, yo también quiero agradecer a todos, a Berenice, a Ale, por habernos invitado y también por brindarnos este espacio y pues valorar nuestro trabajo y el trabajo de muchas artistas contemporáneas que hace mucha falta, sobre todo también aquí en Puebla, que luego no se conoce lo que se está haciendo. Entonces, sí es súper importante y muchas gracias. Y también un saludo a Víctor Marín y a Juan Xolocotzi, que hacen parte del equipo curatorial en conjunto con Alejandro, estas tres mentes maestras que nos dieron acceso a este mundo maravilloso y a la producción y al talento que tenemos en nuestro país. ¿Algo más, Ale, agregar? Pues nada más también agradecer la invitación y por supuesto muy contento de haber participado y seguir promoviendo y divulgando la cultura. Y bueno, también dar las gracias porque
siempre nos han apoyado en museos y galerías en nuestro trabajo musical. Por ejemplo, siempre siendo sede como de nuestros festivales, como el Festival de Expresiones Contemporáneas. Y bueno, y saludos porque ya queda un minuto. Muchas gracias a todos. Día de los museos, museos para la igualdad. Sí, y gracias a todos los del panel, me encantó estar con ustedes. Gracias, bonita tarde a todos.